y que así puedas conciliar mucho antes el sueño, mucho antes el sueño. Y voy a estar leyéndote un pequeño fragmento de un libro de un autor que me gusta mucho, que es economista, pero que realmente tiene muchas cosas interesantes para compartirnos. Entonces espero que les pueda gustar, y si no, bueno, mejor que se aburran. Así duermen. Entonces nada, miren, el autor se llama Daniel Kahneman, Daniel. Miren, acompaña con la mirada mientras deletreamos. Kahneman. Kahneman. Y vamos a leer un poco de su escrito. Pensar rápido y pensar despacio. Pensar rápido y pensar despacio. Entonces voy a comenzar a leer, obviamente con la introducción. Primera parte, 2 sistemas. Entonces, los personajes de la historia. Capítulo 1. Para observar su mente en el modo automático, echa el lector una ojeada a esta imagen, a esta imagen, a esta imagen, a esta. Mírala. Mira. ¿Qué emoción te trae? ¿Qué pensás? ¿Qué emoción te trae? ¿Pensás que está enojada? ¿Que está frustrada? ¿Qué emoción te trae? Kahneman amplía lo que el lector habrá experimentado al mirar la cara de la mujer. Combina a la perfección lo que normalmente llamamos visión y pensamiento intuitivo. Visión y pensamiento intuitivo. Visión y pensamiento intuitivo. Tan segura y rápidamente como habrá visto que los cabellos de la mujer son oscuros, se habrá dado cuenta de que está enojada. Más aún, habrá proyectado lo que ha visto a futuro. Habrá advertido que esta mujer está a punto de decir palabras poco amables, seguramente en voz alta y estridentemente. De una forma automática, sin esfuerzo alguno, habrá obtenido una premonición de lo que ella hará, de lo que ella hará, de lo que ella hará. No se propone evaluar su humor o anticipar lo que ella hará.
y en su reacción a la vista de la foto no tiene la sensación de que esté haciendo algo. Es algo que le ocurre. Es un ejemplo de pensamiento rápido. Pensamiento rápido. Más adelante, Kahneman explica. Ve ahora el lector la siguiente operación y observe lo que ocurre. Y acá tenemos una operación de 17 por 24. 2 y 4. 24. Y dice, inmediatamente se habrá dado cuenta de que se trata de una multiplicación y probablemente de que podría hacerla con papel y lápiz o mentalmente. Papel o lápiz o mentalmente. Yo en mi caso sería de grupo que lo hace con papel y lápiz. La verdad no me sale hacer esto mentalmente. Por algo estudié psicología, ¿no? Pero bueno. Luego Kahneman sigue desarrollando de que tiene un vago conocimiento intuitivo de que el rango posible de resultados. Nada le habrá costado reconocer que, por ejemplo, 12.609 y 123 no son soluciones, pero no hubiera necesitado más tiempo para asegurar que seguro que la respuesta no es 568. 568. 568. No le viene a la mente una solución y siente que puede elegir entre hacer y no hacer el cálculo. Hacer y no hacer el cálculo. Si no lo he hecho aún, debería intentar resolverlo ahora, la multiplicación, o al menos una parte, una parte de ella. Voy a tomar una pequeña lapicera y así te puedo ir marcando los momentos importantes, para que puedas tener en cuenta, para que puedas tenerlo en cuenta. Entonces, si lo hubiera hecho, habría experimentado lo que es el pensamiento lento. Lento. Cuando se disponía a hacerlo en una serie de pasos. Primero, habría tomado de la memoria el programa cognitivo de la multiplicación que aprendió en la escuela y luego lo habría puesto en práctica. Hacer el cálculo es un agobio y habría sentido la molestia de extraer mucho material de la memoria, pues necesita en cada paso saber por dónde y a dónde va. 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 El tiempo que retiene cada resultado. El proceso es un trabajo mental deliberado, esforzado y ordenado. ¿Cómo era? Deliberado, forzado y ordenado. Ok, y luego explica más adelante que un prototipo del pensamiento lento son estas características. Estas características. El cálculo no es algo que sucede solo en su mente, también en su cuerpo. Sus músculos se tensan, su presión sanguínea aumenta y las pulsaciones se aceleran. Las pulsaciones se aceleran. Alguien que no mire de cerca a sus ojos mientras lleva a cabo la operación observará que sus pupilas se dilatan.
y se vuelven a contraer en el diámetro natural cuando la tarea finaliza. Finaliza. Bueno, luego hay como un subtítulo que dice dos sistemas. Así que voy a pasar a leerlos. Y dice: durante décadas, los psicólogos han demostrado gran interés por dos modos de pensamiento, representados respectivamente por la fotografía de la mujer enojada y la multiplicación. Han puesto muchas formas de etiquetarlos, y aquí adopto términos originalmente propuestos por los psicólogos Stanovich y Weist. Y haré referencia a dos sistemas en la mente, el sistema 1 y el sistema 2. Y acá comienzo a explicar de una forma un poquito simplificada lo que tiene de características estos dos sistemas. El sistema 1 dice que opera de manera rápida y automática, con poco o sin ningún esfuerzo, y sin sensación de control voluntario. El sistema 2 se centra en la atención de las actividades mentales, esforzada en lo que demanda y incluido los cálculos complejos. Las operaciones del sistema 2 están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarnos. Actuar, elegir y concentrarnos. Actuar, elegir y concentrarnos. Ok. ¿Te está interesando? ¿O te estás aburriendo? No pasa nada. Está bien. Escúchame de fondo y dormite. Más adelante nos pone un par de ejemplos que hacen estos dos sistemas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, detectar una hostilidad. O también, por ejemplo, manejar en una carretera vacía. También dice encontrar una buena jugada de ajedrez. Y responder a la incógnita de cuánto es 2 más 2. 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2. 2 más 2. Todos estos procesos mentales corresponden a la mujer enojada. Se produce automáticamente y se requiere poco esfuerzo. La capacidad del sistema 1 incluye destrezas innatas y compartidas con otros animales. Nacemos preparados para percibir el mundo que nos rodea, reconocer objetos y orientar la atención. Algo del sistema 2 es estar atento a un disparo de una salida de carrera. Como correr. También dicen escuchar la voz de una persona concreta en un recinto ruidoso y alborotado. Mira esto. ¿De qué color es el pollito? ¿Qué tiene arriba? Es algo del sistema 2, porque estás teniendo que concentrar. Estás teniendo que concentrar específicamente tu atención en mí, cuando antes por ahí no lo estaba. Miramos fijamente y buscamos en nuestra memoria una historia que dé sentido al acontecimiento que nos causa sorpresa. El sistema 2 es también capaz de controlar continuamente su propio comportamiento.
Es decir, que se autorregula. El sistema 2 se autorregula. Se autorregula. El control que hace que nos comportemos adecuadamente aunque estemos enojados o en alerta. Recuerde que el lector, aquella vez que estuvo a punto de soltar una frase ofensiva y lo difícil que resultó recuperar el control. Lo difícil que fue recuperar el control. En suma, la mayoría de las cosas que pensamos y hacemos, nuestro sistema 2 origina en el sistema 1, en el 1. Pero el sistema 2 toma las riendas cuando esas cosas se ponen difíciles. Y es él normalmente el que tiene la última palabra. Entonces, cuando uno justamente está incluso muy feliz, o por ejemplo no guardamos cuando queremos decir ciertas cosas, cuando por ejemplo el profesor nos reta, que tenemos ganas como de contradecirle, nuestro sistema 2 nos impide hacerlo a veces, dependiendo de la situación. Pero es genial como justamente tenemos dos formas de poder pautar nuestra conducta, ¿no? Tipo, la primera dirigida por el sistema 1, actuando de una forma mucho más impulsiva, mucho más explosiva. Y luego que tenemos el sistema 2 actuando un poco como jefe, como niñero, como padre, como madre, que nos permite también a veces no irnos de las riendas, no pasar límites y poder actuar de una forma humana. Bueno, por acá nos muestra una especie de figura, que es esta. Mira, ¿qué figura ves? Y Kahneman amplía de que esta figura es muy simple. Dos líneas horizontales de diferentes longitudes que tienen los extremos dos flechas que apuntan a direcciones opuestas. La línea de abajo es obviamente más larga que la de arriba. Esto es lo que vemos y de forma natural creemos que es así. Y este pensamiento procede del sistema número 1. ¿Y por qué procede el sistema número 1? Porque si miras bien la figura, en realidad ambos miden exactamente lo mismo. Mide exactamente lo mismo de longitud. El hecho de que yo esté haciendo esto con el lápiz es algo de nuestro sistema 2. Nuestro sistema 2 es quien va a poner el alto y es quien va a analizar esta figura y se va a dar cuenta de que miden exactamente lo mismo. Y en lo único que se diferencian es en cómo están puestas la dirección de las flechitas. De hecho, esto, para los que me siguen y estudian psicología, creo que está un poquito relacionado con lo que es la Gestalt, si no me confundo. Pero bueno, si a un día ¿Querés que te explique sobre la Gestalt, que es la psicología de la forma? Con mucho gusto, lo puedo hacer para vos. ¿Cómo estás? Te estás aburriendo, te estás aburriendo. Espero que sí. Este es el único lugar al que te podés
Muy bien. Voy a ir un poquito más para darle un pequeño final, una pequeña conclusión linda. Y van a ser las funciones útiles que tiene en nuestra vida diaria. Y acá dice que el uso del lenguaje se considera un pecado en los círculos profesionales en los que me muevo, porque parece explicar los pensamientos y los actos de una persona por los pensamientos y los actos de un pequeño personaje. Y luego sigue explicando de que la frase sobre el sistema 2 es gramaticalmente similar a la frase el mayordomo roba dinero. Mis colegas me dirán que la acción del mayordomo explica realmente la desaparición del dinero, y respecto a la frase sobre el sistema 2 me preguntaría con razón si explica... Ey, ¿te dormiste? ¿Te dormiste? Me imaginé, no te preocupes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches.